a tomar asiento. Bien. Primero que todo, buenos días a todas y todos. Como Ministerio de Energía, le damos la bienvenida a esta sesión inaugural de mesa de trabajo, ¿cierto?, para las modificaciones reglamentarias que se derivan de la implementación de la ley 2721 de transición energética. Como dato rosa, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes recuerdan. En general siempre se repite el mismo grupo de gente, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, hace 2 años, el 5 de abril del 2023, estábamos haciendo la primera presentación de las propuestas para la ley de transición energética y emergencia de sostenibilidad. Hoy día, 2 años después, ya tenemos una ley promulgada con resoluciones de la CNE tramitadas, ¿cierto? Y aportas a comenzar las modificaciones reglamentarias necesarias para la implementación de alguna de sus medidas. Así que en 2 años hemos avanzado bastante con este tema. Primero que todo, entonces, agradecer. ¿Me escucha? Sí, ahí está. Agradecer entonces su presencia y su entusiasmo de participar de esta instancia y de este proceso. ¿Tiene un problema de explicar? No, hay que sacar. Ahí sí. Voy a dar la bienvenida sin alguna técnica, ¿no? Así que bueno, como les decía, muchas gracias por su presencia, por su entusiasmo en participar en esta instancia, de este proceso de instancias de trabajo. Va a ser un trabajo arduo, pero esperamos con muy buenos resultados. Además de los representantes de gremios y empresas, ¿cierto? Nos acompañan el equipo técnico de la Comisión Nacional de Energía, del Coordinador Eléctrico Nacional, con quienes hemos trabajado en esta primera etapa de diagnóstico, hemos levantado ciertas medidas, ¿cierto? Así que también aprovecho de agradecer su trabajo. Como vamos a poder ver a lo largo de esta jornada, los principales diagnósticos inicialmente levantados son, ¿cierto?, como su título lo dice, los que derivan a partir de la ley de transición energética. No obstante, vemos que es una oportunidad, ¿cierto?, la apertura de estos reglamentos desde el 17 y el 1210, para poder hacer algunas modificaciones o mejoras que se deriven de otros instrumentos, como por ejemplo, la mesa de descarbonización, el plan de descarbonización, ¿cierto?, que estamos trabajando en las estimaciones que nos han enviado, pero que vemos que hay bastantes iniciativas, sobre todo en corto plazo, que tienen que ver con modificaciones locales, que sería una muy buena oportunidad poder incorporar en esta instancia. Así que en ese sentido, el aporte que ustedes realicen, los análisis, comentarios, observaciones que ustedes realicen en este contexto para nosotros es muy valioso. Se lo agradecemos de antemano y esperamos entonces que esta jornada y las jornadas que vienen, ¿cierto?, sean muy provechosas para este trabajo. De antemano, muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Como el programa lo invita, entonces lo dejo también a la Comisión Nacional de Energía, que también nos va a dar las palabras. Hola, buenos días. Permítanme primero extender las disculpas y el saludo al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que por temas de agenda no ha podido estar presente, pero está el equipo muy bien representado de la Comisión, de su equipo técnico, del Departamento Eléctrico, del Departamento Jurídico, muy corto. Señor Enrique Espinosa, don Juan Carlos Tignato, don Ernesto Cuer, director ejecutivo y consejero del coordinador. Muchas gracias por recibirnos. El hacer coordinador, muchas gracias también al Ministerio, al impulso del Ministerio, que nos ha extendido una invitación para continuar trabajando
en este desarrollo y trabajo reglamentario que ya se ha iniciado hace algunos meses a propósito de la disposición de la Ley 21.721. Antes de ir para acá con el equipo técnico estábamos revisando brevemente lo que constituyó el hito de la aprobación de la ley de transición. Y observaba particularmente cómo en una pequeña frase que representaba el objetivo de esta ley se graficaba la relevancia que esta tiene para nuestro sector. Ahí se indicaba que la transmisión eléctrica era esencial como habilitante para el proceso de descarbonización, que muy bien señalaba Joana en sus palabras al inicio. Ciertamente se inserta dentro de este trabajo que hoy día se inicia en conjunto. Para nosotros, como Comisión Nacional de Energía, ciertamente es relevante participar y secundar este trabajo liderado por el Ministerio. Estamos ciertos que el paso que ya se ha dado a propósito de la dictación de las resoluciones reglamentarias en cumplimiento del mandato de la ley es un primer paso importante para este proceso de implementación, pero no concluye ahí nuestro trabajo. Quisiera expresar a todos los presentes el compromiso de la Comisión para mantener este trabajo que se ha estado realizando durante estos meses, expresado ahora en el desarrollo de estas mesas reglamentarias, y también dejar abiertas las puertas de la Comisión y para efectos de que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que se presente respecto de este trabajo reglamentario, que somos conscientes de la relevancia que tiene para el desarrollo de nuestro sector, concluya de la mejor forma. Es una gran oportunidad para efectos de que en los tiempos que están comprometidos se pueda desarrollar con decisión, con rigurosidad técnica, con apertura de criterio este trabajo. La invitación a todos y todas es que juntos podamos emprender ese trabajo y ratifico nuevamente la disposición y toda la voluntad y compromiso de la Comisión para ello. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, está un pequeño blackout. Pese un chiste, pero oye, yo soy Carlos Pinat, caras que no conozco, así que me quiero presentarme. Soy miembro del Consejo Directivo Coordinador del Equipo Nacional de octubre del año pasado, compañero también de Tita Tulosa, y también colega en el Consejo, ¿verdad? Y tenemos varios gerentes del Consejo. Bueno, saludo a todos los que nos están asistiendo acá y muy bienvenidos a las dependencias del Coordinador Eléctrico Nacional. Y nos gusta mucho que este importantísimo trabajo se desarrolle aquí, ¿verdad? Desde donde se hace la coordinación de la operación y en el mercado eléctrico de nuestro país. Respecto a esta ley, yo creo que cada ley ha sido importante en su momento, ¿eh? Pero en una perspectiva de lo que nos espera en el sistema eléctrico y en el mercado eléctrico para los próximos 10 años, probablemente lo que dice esta ley y lo que se puede hacer en el marco de ella y de su reglamentación es de lo más importante que me ha tocado ver a mí en los años que he sido participante en esta industria. La velocidad del cambio excede absolutamente la capacidad que tenemos de generar leyes y generar reglamentos. Entonces, yo creo que existe el desafío también, en este caso, de utilizar esta ley llevándola a sus límites máximos posibles. No solamente pensar en la implementación o en la resolución de algunos temas, como está, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la expansión y ampliación de la transmisión, sino que tener el foco en poder extender esto a los límites máximos que permite la ley o que va a permitir más adelante la Contraloría, ¿verdad? Para ir desarrollando esta regulación con una visión. Porque he puesto acá en el presente, ¿verdad? Pero también con la mirada puesta en el futuro, porque necesitamos tener disposiciones, ¿verdad?, que apunten a esto. Hoy día hemos llegado, de hecho, a un sistema que tiene una altísima participación de energías renovables variables. Y esto, sabemos que en el futuro lo único que puede pasar es que esa participación aumente. Entonces, en esa visión,
esperamos poder colaborar especialmente desde el coordinador. Aquí les comento que al Coordinador Eléctrico Nacional le interesa ser parte de este proceso. Nos comprometemos a presentarles nuestra visión, nuestra idea, ¿verdad?, en una sesión próxima, de manera de que, al menos la experiencia, nuestro rol no es regulación, ¿verdad? Somos muy respetuosos de los organismos que tienen esa función, pero que la experiencia que tenemos en la implementación de regulaciones y la visión que tenemos, ¿verdad?, los aspectos prácticos de esta implementación esté presente, de manera que ojalá toda esta reglamentación y la ley se puedan aplicar al más corto plazo posible de una manera consistente, alineada con los objetivos, ¿verdad?, de transición energética y finalmente también de eficiencia en el mercado en beneficio de los consumidores, tanto en calidad como en una contención y ojalá reducción de los costos. Así que bienvenidos y vamos a trabajar. Gracias. ¿Me escucha? ¿Los escucha? Sí. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias a el Ministerio, la Comisión y el Coordinador por las palabras de bienvenida. Ahora vamos a partir con la parte formal y técnica de esta jornada. Les comento un poco también a modo de contexto para que tengamos claro lo que vamos a ver hoy día. La primera presentación que va a estar a mi cargo trata de los aspectos metodológicos que va a tener esta mesa reglamentaria de la Ley de Transición Energética. Posteriormente, a cargo del equipo de la División Jurídica del Ministerio de Energía, va a estar el análisis del trabajo reglamentario que ya se ha hecho para la implementación de la Ley de Transición Energética. Y posteriormente, una presentación a cargo de los equipos técnicos del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía respecto a los objetivos y desafíos que vemos para las modificaciones tanto del DS-37 como del DS-10. Aquí, en el marco de la invitación que nosotros hicimos como Ministerio a participar en esta mesa reglamentaria, salieron distintas dudas y obviamente la primera que surge es cómo vemos nosotros como instituciones que estamos trabajando en este proceso el cronograma de implementación de estas dos grandes modificaciones reglamentarias que tenemos en curso el 2025. Entonces, en ese sentido, les comentamos que durante enero y febrero, tras la publicación de la ley 21.721, que se dio el 27 de diciembre del año pasado, entre enero y febrero nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio, la Comisión y el Coordinador en un trabajo de levantamiento interno de las distintas materias anexas, ya no solo que tienen que ver con la implementación propiamente tal de la Ley de Transición Energética, sino distintas materias que deben ser o son susceptibles de ser modificadas tanto en el DS-37 como en el DS-10. La idea posteriormente, y esta es la piedra de inicio de esta mesa participativa, que se va a dar durante el mes de abril. La primera sesión es hoy y la última sesión es el 24 de abril. Esta sesión está pensada solamente para las instituciones y ya las 3 sesiones restantes se van a dar con los participantes que se inscribieron de la industria, según el calendario que les vamos a mostrar más adelante. Y paralelamente a esto, con esta mesa participativa, les vamos a comentar que vamos a abrir también a partir de este lunes
un plazo para poder recibir distintas propuestas por parte de la industria hasta una semana después de que terminen estas mesas participativas. Posteriormente, durante los meses de mayo y junio, con esas propuestas y con los insumos que salgan de estas mesas participativas, vamos a estar trabajando internamente en la redacción del articulado. Y nuestra idea es que entre los meses de julio y septiembre, la idea es que durante el mes de julio nosotros podamos poner a disposición el borrador del reglamento para consulta pública y recepción de observaciones de la industria y cerrar ese proceso a finales de septiembre con la consolidación y la respuesta a esas observaciones. Posteriormente, bueno, entre octubre y diciembre tenemos el proceso de consolidación de estas observaciones, de texto, del cierre de texto final del reglamento. Ahí también tenemos un trámite adicional que siempre se obvia, que es el envío a Express, dado que son modificaciones reglamentarias que van con la firma del presidente de la República, y por tanto ese es un trámite necesario. Y finalmente la dictación del reglamento, que vale la pena recordar que la ley nos pone el plazo legal de 1 año desde la publicación de la ley para la dictación de los reglamentos necesarios para la implementación de la ley de transición energética. Por tanto, nuestro plazo fatal para la dictación de estos reglamentos es 27 de diciembre del 2025. Entonces, un poco para dar el marco general de la discusión que nos va a guiar y va a centrar el trabajo de estas mesas participativas, tenemos que volver a recordar el objetivo de la Ley de Transición Energética, que como bien comentaba Joana, Mauricio y Carlos, entiende la transición, la transmisión eléctrica como un factor habilitante para la transición energética y la descarbonización de la matriz eléctrica. Entonces, en ese sentido, el objetivo declarado de la ley es acelerar la participación de energías renovables y limpias en la matriz eléctrica a través de medidas que van en línea del desarrollo eficiente de las obras de transmisión. Entonces, tal como comentamos, según recordaba Joana en esta jornada de abril del 2023, el objetivo de esta ley siempre fue acotado y iba en la línea de dar herramientas de mediano plazo para facilitar el desarrollo de obras de transmisión. Y ese es también el objetivo que va a guiar este trabajo y esta mesa participativa. Entonces, particularmente con el equipo estuvimos pensando de forma de guiar de mejor forma el trabajo de esta mesa. Entonces, los objetivos que nosotros tenemos pensados para esta mesa, en primer lugar, es dialogar y exponer distintas visiones respecto a la implementación de las materias pendientes de la ley 21.721. Esto se va a tratar más en detalle las posiciones que vienen, particularmente en la exposición de la División Jurídica del Ministerio, pero vale recordar que estas dos materias, las dos grandes materias pendientes de implementación son la implementación de la habilitación que se da en la ley para la expansión de transmisión zonal por PNGDs, que es un tema grande que queda pendiente, y por otro lado la disposición contenida en el inciso final del 102, que es la posibilidad de habilitar obras de ampliación por parte de la generación. Y son estos los dos grandes temas que nosotros, al menos como instituciones, vemos que quedan pendientes de resolución y que uno de los aspectos en los que debiera estar centrada esta mesa participativa. Por otro lado, exponer los principales cuellos de botella y aspectos que aquí están en la industria y que requieren ser mejorados o que pueden ser mejorados a través de estas modificaciones reglamentarias en el 27 y en el 10. Vale ahí la pena recordar, y también lo vamos a exponer más adelante, si bien estos reglamentos son del 2019-2020, tenemos herramientas que recién están siendo implementadas, como por ejemplo el artículo 151, que es la modificación de las especificaciones técnicas. Ya tenemos dos cambios de decreto tomados de razón por Contraloría. Tenemos bastantes solicitudes de artículo 159 en curso, en los cuales participa la Comisión, el coordinador y nosotros. Y recién estamos ahí viendo las distintas problemáticas que se dan con la toma de razón, con el trámite de toma de razón de Contraloría. Entonces también ahí nosotros vemos aspectos que son susceptibles de ser mejorados. O, por ejemplo, las relicitaciones del artículo 157, cuyas primeras muestras de esta regulación se dieron a partir del año 2024 y también han traído bastantes problemas tanto al coordinador como a la industria.
Y finalmente, obviamente, encontrar consenso respecto a las materias reglamentarias que requieren de ser modificadas, obviamente con ciertos límites que vamos a exponer ahora. Entonces, algunas prevenciones respecto de este trabajo, yo creo que tienen que ver principalmente con darle un poco de sentido de realidad también a este trabajo. A principios de esta semana también tuvimos la jornada de presentación a la industria del DS 125. Ustedes también sabrán que actualmente estamos con una serie de procesos reglamentarios en curso, la modificación del 88 del 57, etcétera. Entonces los equipos del Ministerio de la Comisión y de la Sanidad son finitos y por tanto también tenemos que dar un sentido de realidad. Y los márgenes de este trabajo tienen que ver en cuanto al contenido y en cuanto a los tiempos. Como les comenté, nosotros tenemos este plazo legal, este mandato de tener dictadas estas modificaciones reglamentarias al 27 de diciembre, y eso también nos pone el paraguas respecto del cual vamos a discutir en esta instancia y respecto de las modificaciones que son susceptibles de ser abordadas en este tiempo. Por otro lado, bueno, volver a recordar los objetivos o el objetivo principal de la ley 21721, que es entender o facilitar el desarrollo de las obras de transmisión, porque lo entendemos como un factor habilitante para la transición energética. Respecto a la oportunidad, también recalcar, esto no es una... Siempre declaramos cuando se presentó esta iniciativa legislativa que esto no se trataba de la gran reforma a la transmisión, y por tanto este reglamento, por estas modificaciones reglamentarias, tampoco van a ser la gran reforma a la transmisión, sino que estamos apuntando a cambios más bien específicos. Y lo último, que es lo que ya había repetido, que es regulación que no se ha revisado y que está recientemente, si bien tenemos estos reglamentos del 2019-2020, está recientemente implementado y por tanto recién estamos pudiendo ver los problemas que se suscitan con la implementación. Entonces aquí tenemos el funcionamiento de la mesa, como les comenté son 4 sesiones. La primera sesión nosotros le denominamos la sesión institucional, la idea es dar el marco y los aspectos metodológicos que va a tener esta mesa, hacer un repaso también de las materias que ya fueron abordadas en las resoluciones reglamentarias de la CNE. Hay que recordar también que hoy día fue publicada en el Diario Oficial la última resolución pendiente de publicación, que es la resolución de obras necesarias y urgentes. Posteriormente tenemos 3 jornadas que están a cargo de la industria. El 11 de abril tenemos a esos 5 expositores y le pusimos como paraguas implementación de ley de transición energética. Posteriormente, el 16 de abril, perfeccionamiento de los procesos de planificación, acceso abierto y otras materias, también con 6 expositores. 24 de abril, la sesión de cierre, perfeccionamiento del proceso de calificación de las instalaciones y otras materias. Y finalmente, también aspectos prácticos respecto al funcionamiento de esta mesa. Los formularios de inscripción para las 3 sesiones siguientes se enviarán hoy para que puedan inscribirse a las distintas sesiones dependiendo de los temas que a ustedes les interese revisar. Tal como les comentó al inicio de la presentación, el lunes 7 de abril se va a abrir este periodo para presentar observaciones y propuestas por escrito. Este periodo se cierra el 5 de mayo, recordad que la última sesión es el 24 de abril. La idea nuestra es que ustedes pudieran tener todas las presentaciones y puntos de vista en el fondo de la mesa para poder hacer sus observaciones posteriormente. Bueno, está el correo electrónico en el cual vamos a recibir estas observaciones, también con un formato específico definido, de forma que podamos ordenar el trabajo. Y comentarles, bueno, que las 4 sesiones van a ser grabadas y subidas al sitio web del Ministerio de Energía, y lo mismo con las presentaciones que hagamos tanto nosotros, la CNE, como los distintos actores que se inscribieron para las otras sesiones. Así que ese era el objetivo de la presentación. Tal como les comenté, ahora viene la presentación de la División Jurídica del Ministerio de Energía, así que le dejo el pase a Valentina Martínez y Pedro Fernández.
Buenos días a todos y todas. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por haber asistido a esta jornada, nuestra primera sesión de la mesa sobre modificaciones reglamentarias para la implementación de la Ley de Transición Energética. Esta sesión queremos abordarla desde haciendo un repaso y haciendo un análisis del trabajo de implementación que se ha hecho hasta la fecha, y así también apuntar a los desafíos que nos tocan abordar en las próximas etapas como implementación de esta ley. Entonces, por eso vamos a dividir esta presentación en dos partes. El primero es lo que se ha hecho hasta ahora y luego lo que nos queda por implementar de la ley 21.721. Bueno, en primer lugar, y como modo de contexto, lo hemos repetido, y como ya se ha dicho hoy en día, esta ley apunta a este pilar que tenía ese proyecto de ley del desarrollo eficiente de la transmisión para acelerar la penetración de las energías renovables en nuestro país. Y por eso siempre mostramos como diagnóstico estos procesos de licitación que quedaban desiertos y también las obras paralizadas que se encuentran hasta el momento y que no han podido ejecutarse. Entonces, por lo mismo, no tenemos que olvidar por qué estamos haciendo esto y por qué tiene tanta relevancia. Y en el otro lado de la lámina es una foto del día de la promulgación de la ley y que también decir que se firmaron, o sea, se hicieron compromisos de carácter presidencial, recalcando la importancia que tiene esta ley para el desarrollo de nuestro país. Bueno, y por lo mismo, el artículo primero transitorio de esta ley daba este mandato de un año de implementación para el trabajo reglamentario, y mientras no se dictasen los reglamentos, teníamos 90 días para dictar las resoluciones reglamentarias que abarcan estos aspectos. Y por eso, con el trabajo conjunto, que son resoluciones de la Comisión Nacional de Energía, en el cual participó el Ministerio de Energía y el coordinador, se logró poder publicar estas 3 resoluciones que abordan las licitaciones de las obras de ampliación llevadas por los propietarios, la revisión del valor de inversión de carácter permanente y transitorio, y las obras necesarias y urgentes. Ahí hay que hacer una aclaración. Mañana sale la publicación a nivel oficial de esta resolución. Y también junto con ello, hoy día sale una aclaración respecto del proceso de revisión de BI y cómo se traspasa a una licitación. Bueno, y ahí está el detalle de cómo se ha llevado a cabo este proceso, la consulta pública de las 3 primeras, y que luego se abordó las obras necesarias y urgentes para luego publicarse. Ya, aquí vamos a hacer un breve, más que el resumen del proceso que ya muchos conocen. Es importante destacar cuál es el valor que le da esta resolución al proceso de implementación y de cada materia que regula. La primera resolución, que es la 98, que regula las licitaciones de las obras de ampliación por parte de los propietarios, implementa el artículo 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que se modificó. Y en este sentido,
lo que le aporta al artículo en sí es que detalla, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de los propietarios, la revisión previa del coordinador sobre las bases de licitación, las especificaciones que tienen que tener las bases de licitación, los plazos que tiene dicho proceso, cada etapa, que tienen que ser especificados, y los plazos que tienen los procesos de licitaciones para poder finalizarse, desde cuándo se cuentan y cuáles son propiamente tales. Ya sea para las licitaciones en general, que les da un plazo de 10 meses desde el llamado a la licitación y de 7 meses para las obras necesarias y urgentes. Bueno, también vuelve a decir que la comisión podrá fijar el valor máximo y qué pasa cuando un primer llamado resulta desierta y qué pasa en el segundo caso, en que la comisión debe resolver si es necesario o no volver a licitar. Otra de las resoluciones reglamentarias es el mecanismo de revisión del valor del valor de inversión adjudicado de una obra de ampliación. Esta resolución implementa el artículo 99 de esta modificación, que es hasta el 99 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Y para no abordar nuevamente de qué se trata esta resolución, es importante destacar que lo que hace esta resolución y le agrega el artículo es que dice que aquellas obras que ya tienen un contrato terminado y que se quieren que tienen un contrato terminado y ya están, o sea, que ya se encuentran con el contrato terminado desde la fecha en que se publicó esta resolución, que es el 7 de marzo de 2025, cuentan con 20 días para decidir qué es lo que van a hacer. En este caso es o relicitar o tomar posesión inmediata de la obra y ejecutarla por sí. Este plazo se vence hoy. Es importante decirlo. Y en el caso en que tomaran la segunda opción, es decir, tomar la posesión inmediata de la obra y ejecutarla por sí mismo, cuentan con 40 días hábiles para solicitar esa revisión de valor de inversión a la Comisión Nacional de Energía. Ya, con fecha de hoy se publica esta resolución, que es la 155/2025 de la Comisión Nacional de Energía, en el cual aclara qué pasa con aquellos proyectos en que han solicitado la revisión del valor de inversión, pero quisieran poder desistirse de dicho proceso para luego poder licitar y ponerse bajo el procedimiento de la licitación del artículo 98, que fue la que expliqué al principio. Para ello, en la etapa del informe final, cuando la comisión dice cuál es ese valor revisado, ellos podrán comunicar a la Comisión Nacional de Energía y decir que van a optar por la etapa por el proceso de licitación. Ya. La resolución 100 de la comisión regula el mecanismo de revisión del valor de inversión, que es de carácter transitorio y es para aquellas obras que están con contrato, o sea, que están sin contrato terminado. En ese sentido, la resolución es muy parecida a lo que ya dice el artículo. Y lo que sí dice es que tienen 13 meses contados de la publicación de esta resolución, es decir, del 7 de marzo, para solicitar la revisión del valor de inversión adjudicado. Y contiene los mismos límites que especifica el artículo 2º transitorio de la ley. Por último, la última resolución de implementación que queda pendiente son las obras necesarias y urgentes. Esta se publica con fecha de mañana en el diario oficial. Es la 156/2025 y viene a implementar el artículo 91 bis.
Aquí el valor de esta resolución es que aclara las fechas en el cual se lleva a cabo. En esta dice que dentro de los primeros 5 días del mes de abril de cada año, el coordinador y el Ministerio de Energía podrán solicitar a la Comisión Nacional de Energía, podrán activar este proceso. La Comisión también puede activarlo de oficio, y por ello en mayo de cada año tiene que salir con este informe preliminar. Lo importante también de esta resolución es que aclara las etapas y cómo se va resolviendo cada una de ellas de aprobación de la institucionalidad. Entonces tenemos informe preliminar de la comisión, luego pasa al informe del coordinador y por último la aprobación del ministerio. Cuando se logren estas 3 etapas, se puede dar curso a las observaciones, discrepancias, para luego dictar el decreto. Gracias, Pani. Buenos días a todos. Soy Pedro Fernández. Yo voy a hacer la última parte de esta presentación, que es un poco bisagra entre lo que ya realizamos y lo que va a ser después la dirección de mercado junto con la comisión, viendo los desafíos que no surgen propiamente tal de esta ley, sino de esta oportunidad que se abre de modificar estos reglamentos. Los 3 ejes que vamos a ver a lo largo del trabajo de estos reglamentos es, primero, la coherencia entre lo que ya hemos logrado trabajar en conjunto con la comisión y el coordinador, de llevar los reglamentos, lo que están las resoluciones reglamentarias, traspasarlo, guardando ojalá la mayor coherencia posible y dando tranquilidad a la industria de que no vamos a hacer dentro de los posibles cambios. Porque esta fue la idea de hacer el trabajo mancomunado, en que hubiera cierta tranquilidad, que lo que estamos haciendo hoy día es para que siga para adelante y no que vamos a cambiar la regla de la mitad. El segundo punto es abordar las materias pendientes de la ley 21721, porque hubieron varios cambios que no fueron abordados en la resolución reglamentaria. Ya lo había adelantado Fernanda, que es la propuesta de los TMGD de hacer modificaciones al sistema de transmisión zonal y la posibilidad de empresas generadoras de proponer y financiar obras de ampliación de la transmisión a través del artículo 102. Y lo que vamos a ver en la tarde, bueno, en el bloque después, son las oportunidades de perfeccionamiento que ya de parte del trabajo de la comisión, del coordinador y del ministerio hemos identificado ciertos temas. Los reglamentos a modificar, como ya hemos señalado varias veces, esto es una simplificación, realmente todas las resoluciones tocan temas en ambos reglamentos, así que hemos mostrado, pero acá de rasgo, la resolución 98/156, licitaciones de obras por los propietarios y obras no urgentes, afectan principalmente el decreto 37 y las revisiones de ley mayoritariamente el DS10. Por eso se abre esta instancia de modificar ambos reglamentos. El trabajo reglamentario pendiente son las modificaciones, como señalaba antes, a los artículos 77, 87, 91, 114 y 115, que es todo un paquete que habla de que la transmisión zonal hoy día venga también a los TMGD. El artículo 77 cambió la definición del sistema de transmisión zonal, permitiendo que considerara a los PMGD y al relacionamiento conectado en distribución. El 87 habilita que la transmisión de criterios diferenciados para la planificación para poder incorporar estas obras. El 91 incorpora la posibilidad que proyectos que todavía no cuentan con declaración en construcción puedan solicitar obras de expansión de los sistemas de transmisión zonal. Esto había sido largamente levantado por la industria, que se generaba un círculo sin salida en que los proyectos no se declaraban en construcción porque no tenían posibilidad de desarrollarse por la transmisión. Y ya que no se declararon en construcción, tampoco la transmisión se desarrollaba para que ellos pudieran hacerlo. Entonces, con esto hacemos un quiebre. Hacemos la posibilidad de que estos proyectos puedan proponer proyectos, pero dando cierta garantía que se van a desarrollar. Porque la idea no es que alguien proponga el desarrollo de una obra de transmisión y después no se presenta el proyecto y esa obra la financian otras personas. Y los artículos 114 y 115 abordan este último tema, ya que la expansión de la transmisión va a hacerse mirando los PMGD y al almacenamiento de distribución. Lo lógico es que ellos también puedan participar en el financiamiento de esta infraestructura que ahora crece para ellos. La propuesta de transmisión, de obra de transmisión por parte de las generadoras es una indicación que levantó el senador Castro en la Comisión de Minería y Energía del Senado, y
amplía la posibilidad que hoy día tiene la empresa de transmisión de proponer obras de transmisión fuera del plan, para que esto pueda salir por iniciativa de empresas de transmisión y no solamente por empresas generadoras, y no solamente por empresas de transmisión. ¿Qué es lo que tenemos que abordar? Hay ciertas cosas que quedan súper claras en la ley y hay ciertas cosas que están más abiertas a discusión, que es parte de lo que tenemos que desarrollar en los próximos meses. Respecto a las obras de transmisión propuestas por TMTD, la oportunidad ha sido súper clara, eso está en el artículo 91, se hace dentro del proceso de planificación. En este contexto, tiene que entregar una garantía. Ya claro que lo tienen que hacer aquellos proyectos que no tienen declaración de construcción todavía. Pero esto todavía está muchas interrogantes. ¿Qué garantía es? ¿De qué tamaño es la garantía? ¿Qué es lo que tiene que garantizar? ¿A quién se establece como beneficiario de esta garantía? ¿En qué circunstancias se cobra? Estos recursos que no tienen, cómo esta garantía se articula con el desarrollo de estos proyectos y genera un beneficio en el caso de que se cobre para quienes tienen que después financiar esta obra. Entonces tenemos alguna idea, vamos a ver las ideas que surgen también en esta mesa y en las propuestas que lleguen escritas para lograr esto, resolver el reglamento. La remuneración de estos proyectos de expansión es claro, está en la ley, es el BATT adjudicado en las licitaciones. Cómo se construye ese BATT es más abierto, porque tiene por una parte las reglas que tienen todas las obras de transmisión zonal, los ingresos tarifarios y un cargo único. Pero la construcción de este cargo único, el artículo 114 de la ley, dice que se tienen que descontar los pagos realizados por el almacenamiento y la generación conectada de distribución que haga uso de estos sistemas. Ahora bien, ¿qué fracción de estas obras las van a pagar los que propusieron las obras o los que la usan? Eso todavía está abierto. ¿En qué minutos se fijan estos límites? ¿Cuánto tiempo se va a pagar? ¿Cómo vamos a determinar quiénes son los que lo usan? Esos son grandes temas que todavía tenemos que discutirlos para que quede cerrado un plano y que esto permita cumplir el objetivo que la ley tiene al establecer esta posibilidad. La calificación de estas instalaciones, la ley señala que este mecanismo compartido del financiamiento es para las obras de expansión gatilladas por este mecanismo, no las obras existentes. Por eso la idea es que este mecanismo solo dura los primeros 20 años y una vez que estas obras pasan la recalificación y revalorización, van a quedar clasificadas dentro de un segmento y van a pagarse de acuerdo a las reglas generales. La idea es que después de 20 años ya hasta ahora sean claramente zonales o dedicadas y se paguen conforme a eso. Me podría ver que pasando en alguna otra categoría, pero solo tendrá que ver la planificación. El artículo 102. Como les decía, esto fue una indicación del senador Castro en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Por eso no tenía un trabajo previo por parte del Ministerio. Ya es muy breve. Las empresas de generación podrán proponer y financiar obras de ampliación en instalaciones de transmisión a su fuente de riesgo que permitan integrar al sistema todo el potencial de energía generado, siguiendo para tal efecto el procedimiento señalado en el inciso anterior. El inciso anterior al procedimiento que hoy día existe al 102. Es súper breve, así que no nos aclara mucho y va a quedar bastante por resolver el reglamento. Pero tenemos cosas que quedan claras y cosas que quedan por discutir. Oportunidad fuera del proceso de planificación, eso está claro. El procedimiento, la última parte del inciso no clara, es el procedimiento señalado en el inciso anterior, el inciso segundo del artículo 102, y eso está desarrollado en los artículos 38 y siguientes del DS 77 del reglamento de la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que hacerse previa solicitud del profesorado en el coordinador, que tiene que hacer un informe. Ese informe pasa después a la aprobación de la Comisión Nacional de Energía, y si es que todo eso se cumple, puede autorizarse el desarrollo de una obra. Tiene que ser una obra necesaria y urgente. Cuando se entiende una obra para inyectar energía necesaria y urgente, se está resuelto, creo que el inciso penúltimo del artículo 40 del reglamento, que establece bajo qué criterios tiene que cumplir una obra para ser necesaria y vigente para poder aprobarse en estos marcos de procedimiento. Pueden haber cambios, pueden haber ajustes, esto falta que se va a discutir en la revisión del reglamento. El financiamiento es por cuenta y riesgo de la empresa proponente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a articular esto? Sé que van a haber licitaciones. ¿Cómo se articula el trabajo de una subestación de una empresa transmisora por proyectos financiados y desarrollados por generadora? Es todavía interrogante, por eso este trabajo y levantamiento de ideas va a ser importante para resolverlo. Calificación y pago.
Siguiendo por el inciso segundo del artículo 102, serían pagarse como guardia existente, tiene que ser adscrita transitoriamente a un segmento. Por su rol entendemos que probablemente sean dedicadas, pero también eso puede cambiar dependiendo de lo que sea las características de la obra y lo que se discuta en el reglamento. Otro trabajo reglamentario pendiente, que es de adecuación de lo que ya se hizo, es la licitación de obras nuevas por parte del coordinador. Hay ciertos plazos y ciertas características de este procedimiento que siguen estando regulados en el decreto 37, que tienen que ser modificadas para ajustarse a la ley de transición, y también por la eliminación de la licitación de la obra de impresión por parte del coordinador. Y la eliminación por parte muerte natural del artículo 157, ya que ahora las licitaciones serían de los propietarios, y de acuerdo a los transitorios, deberíamos ver dentro de poco que termine de aplicarse el 157, que no vive mucho. Y eso. Esperamos por favor acomodarse, tomar asiento. Bueno, hola, muy buenos días. Primero que nada, le doy un saludo aquí a las instituciones presentes, a los miembros de la Comisión Nacional de Energía, del Coordinador Eléctrico Nacional y también, por supuesto, a mis compañeros del Ministerio de Energía y también a todas las empresas, asociaciones y gremiales que están presentes. Como ya se dijo, estamos en el contexto de esta mesa de trabajo público-privada para las modificaciones reglamentarias para la implementación de la ley 21.721 de transición energética. Y en este momento toca presentar el tema 2, que es las oportunidades de perfeccionamiento del DS37 y del DS10 en el marco de la implementación de la ley 21.721. Recordemos que estos reglamentos regulan temas de acceso abierto, valorización, tarificación, remuneración y calificación de la transmisión. Me presento, mi nombre es Jaime Gallegos, soy jefe de la Unidad de Desarrollo de Redes y Tarificación del Ministerio de Energía de la División de Mercados Eléctricos. Así que voy a proceder a avanzar en la presentación. Que por cierto es una presentación conjunta entre el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía, que les cederé la palabra más adelante. Bueno, los contenidos de esta presentación se abordan por las temáticas que se tocan en los reglamentos que anteriormente señalé. Principalmente son planificación de la transmisión, acceso abierto, valorización de la transmisión, remuneración de la transmisión y calificación de instalaciones. Voy a empezar con un poco de contexto y con una lámina de diagnóstico. En el marco de un trabajo más amplio que este trabajo específico reglamentario, tenemos el instrumento que es el plan de descarbonización, cuya consulta pública cerró en enero de este año y que actualmente nos encontramos en proceso de revisión de observaciones y consultas que esperamos durante el primer semestre poder publicar el plan de descarbonización definitivo. En ese plan de descarbonización había una serie de medidas respecto de la transmisión que vemos la oportunidad de analizar y evaluar la pertinencia de incluir en este trabajo reglamentario de cara a poder materializar los compromisos de dicho instrumento. Desde el punto de vista del plan de descarbonización, uno de los diagnósticos que hay es sobre la importancia de la transmisión, la importancia de tener infraestructura adecuada, que es clave para integrar generación renovable de forma eficiente y segura, haciendo frente a los desafíos de la transición energética. Por otro lado, tenemos desafíos en el modelo de planificación actual, que es, por ejemplo, necesidad de inversión en transmisión oportunas. Actualmente tenemos un análisis que está centrado en costo-beneficio, donde pueden existir espacios de mejora en criterios técnicos y otros criterios tales como resiliencia y también ambientales y territoriales. También tenemos un plan que tiene evaluación individual de proyectos y no optimiza portafolios de inversiones. Y también tenemos simplificaciones de la modelación que probablemente no capturan la variabilidad de la generación renovable ni la incertidumbre futura. Adicionalmente, a las medidas que se diagnostican en el plan de descarbonización, lo que acabo de mencionar no es más que el diagnóstico que ya se tenía identificado en dicho instrumento, hemos levantado la necesidad de revisar otros elementos de los reglamentos de transmisión, por ejemplo, protegiendo infraestructura crítica
estableciendo algunos elementos que nos permitan dar criterios para proteger infraestructura crítica y también la necesidad de perfeccionar las causales para la modificación de alcance que está regulada en el artículo 151 del DS37. Entonces vamos a partir con las medidas que están asociadas al diagnóstico que recién les comenté. En primer lugar, respecto de la planificación de la transmisión, lo que se va a hablar es perfeccionar los modelos utilizados en la planificación, considerando la complejidad de la operación y los nuevos desafíos de la red descarbonizada. Asimismo, perfeccionar la metodología para incorporar la resiliencia en la planificación de la transmisión. Esto está relacionado a la medida 18 del plan de descarbonización, el anterior a la medida 17 del plan de descarbonización. Y finalmente, fortalecer la forma en la que se incorpora el informe de criterios y variables ambientales y territoriales en el plan de expansión, de modo de poder tener alguna identificación temprana de aquellos criterios y variables territoriales que pueden incidir fuertemente tanto en la valorización de los activos como en la decisión que se toman en los planes de expansión de la transmisión. Todas estas medidas que están acá, nosotros identificamos que los instrumentos en los cuales puede ser evaluada su mejora es en el DS37. Como ya había señalado anteriormente, también queremos levantar la necesidad de evaluar y perfeccionar las causales y el procedimiento para la modificación de especificaciones técnicas de proyectos en razón de nuevos antecedentes, que es lo que está regulado en el artículo 151 del DS37. Asimismo, incorporar la componente ambiental y territorial en el proceso de licitación de obras contenidas en los respectivos decretos de expansión. Esto tiene que ver mucho también con los elementos que se levantan en los informes de criterios de variables ambientales y territoriales, que son insumos para el plan de expansión. Y finalmente también la incorporación de criterios de riesgos, de riesgo de desastre, en la propuesta de plan de expansión o en las fases de licitación de obras nuevas de inflación, pensando en cuidar o proteger infraestructura crítica que pudiese estar expuesta a posibles riesgos de desastres naturales. Finalmente, y también en coherencia con lo que ya se ha señalado respecto de la presentación del DS-125 que se hizo hace un par de semanas, en la cual se levantó la necesidad de abordar algunos aspectos adicionales al alcance de dicho reglamento y que pudiesen ser abordados en este reglamento que es el DS-37, es lo relacionado con acceso abierto y otros elementos técnicos también que son relevantes de definir respecto de los sistemas de generación-consumo, que se busca complementar la regulación asociada a sistemas de generación-consumo, que fue, como bien sabemos, definida en la ley 21.505, de modo a poder entregar certezas para la instalación de este tipo de infraestructura que entendemos necesita todavía armonizar o complementar la regulación existente. Dicho esto, voy a dar pase a la Comisión Nacional de Energía para continuar con la segunda parte de este levantamiento o presentación de medidas. Buenos días a todos todavía. Gracias, Jaime, por la introducción. Mi nombre es Paulina Muñoz y soy jefa de gestión de infraestructura del Departamento Eléctrico de la Comisión. Y como bien dijo Jaime al inicio, es una presentación conjunta. ¿Por qué es conjunta? Porque se está enfocando desde dos veredas este levantamiento u oportunidades de perfeccionamiento de los reglamentos que hoy día están en discusión, que es el 37 y el 10. A propósito de lo que se viene y de los desafíos que nosotros como comisión, y imagino el coordinador también en algunos aspectos, hemos enfrentado, que nos hemos visto obligados a tomar algunas acciones o hacer algo, definir criterios, algo adicional a lo que hoy día se encuentra implementado en este documento. Entonces, mi presentación va a ir enfocada más bien a los desafíos en los que no hemos visto y donde vemos una oportunidad que efectivamente podemos modificar dentro de estos documentos. Para seguir un poco en la línea que habla Jaime y no salir del mismo tema, lo primero que quiero mencionar es asesoramiento. ¿Por qué mencioné al coordinador hace un rato en nuestro mismo tema de desafío? Es porque tanto declaración en construcción y acceso abierto dentro del edificio que hace tarea como el coordinador, que es el responsable finalmente de dicho tema, nos hemos visto con varios desafíos a propósito de los distintos desarrollos y la cantidad de proyectos y de desarrolladores que se encuentran hoy en sí. Y lo que nosotros queremos enfocarnos a propósito del diagnóstico que hicimos es empezar a dar más certeza a las normas aplicables, tanto la declaración de construcción
y al desarrollo y conexión del proyecto, evitando la especulación. No puede ser que efectivamente existan puntos de conexión que mucho tiempo tomados, que están allí y finalmente hay proyectos que no se desarrollan o que se generan otros mercados alternativos. En ese sentido, las medidas van desde perfeccionar los criterios de asignación y revocación de posiciones en el proceso de acceso abierto de los sistemas de transmisión y obviamente armonizarlo o perfeccionar ahí también aspectos de la declaración de construcción. Hay otros ejercicios también que se están haciendo en paralelo con esto y que van a tener también la mirada de este trabajo. Consistente, obviamente. Ya pasándonos a otro tema que creo que también es un punto relevante tanto para los que están hoy día acá y para toda la industria, es el ejercicio de la valorización. Acá hay un tema bastante particular de lo que es la valorización y la transmisión, la verificación de la transmisión. Y aquí efectivamente tenemos que armonizar ambos conceptos y ambos desarrollos, ambos procesos. ¿En qué sentido? Hay varios, pero por ejemplo, algo que yo creo que más de algunos hoy día les aqueja son, por ejemplo, los desarrollos de las obras urgentes. En qué minutos se valorizan, en qué minutos se califican, cuando empezamos a obtener finalmente la remuneración de dicho activo. Y eso efectivamente hay una oportunidad en la cual nosotros podemos hacer algo dentro del reglamento y mejorar este procedimiento. Porque efectivamente nosotros como comisión hemos dado algunas acciones, hemos tomado algunas acciones al respecto, pero efectivamente de manera proactiva y a propósito de las solicitudes de ustedes mismos de las empresas. Entonces, ¿qué medidas queremos hacer en esta vereda? Bueno, evidentemente también, a propósito del proceso cuatrienal que está hoy día en ejecución, en ejercicio, me imagino que están todos ahí medio online. Una de las partes importantes tiene que ver con la base de activos, y efectivamente ahí tenemos que hacer un doble clic y entrar a profundizar en cómo queremos hacer la entrega de la información, en qué oportunidad es la entrega de información y hasta qué nivel. Y aquí la idea es que quede efectivamente de una forma clara, transparente e informada para toda la industria. En el mismo proceso cuatrienal, incorporar acciones y estudios de carácter ambiental. Hoy día, tanto la ley como el reglamento nos menciona, pero no le da una hoja explícita o específica de cómo se tienen que hacer estas evaluaciones o considerar el ejercicio ambiental dentro del proceso de valorización y establecer mecanismos para reducir reliquidaciones tarifarias. Yo creo que también es algo que aqueja bastante al coordinador y probablemente, obviamente, a las empresas también. En el ejercicio del traspaso ya efectivo de dinero, considerando también la oportunidad de emisión tanto de los decretos como otros documentos donde se establece. En el mismo sentido, y para dar un poco de continuidad también, en el tema de la remuneración, estamos en un diagnóstico y vemos y compartimos con la empresa que es necesario dar cierta certeza a los criterios utilizar los cálculos de los cargos únicos de transmisión. Hay varios puntos acá que se levantan y que se pueden observar y que han pasado un montón de cosas a propósito, pero hay un tema importante que, por ejemplo, es el tratamiento del saldo. ¿Cómo hacemos todo eso cuando hay saldos importantes dentro de la bolsa de dinero que se tiene que hacer? Entonces, queremos anticiparnos y queremos dejar acciones o procedimientos establecidos a propósito de eso, y un poco las medidas van en ese ejercicio. Queremos perfeccionar, obviamente, estos criterios, estableciendo reglas claras para los elementos, como por ejemplo también el tipo de cambio, que nos obliga a ponerlo en una situación a cierto tiempo y tomar definiciones. Los tratamientos de saldos, como ya me mencionaba, y otros también se pueden aquejar, debemos dar más certeza a los procesos semestrales. Y ya, bueno, un poco ilógico volver al principio, de todo esto, sin calificación, obviamente no tenemos los problemas de valorización, ni tarificación, ni remuneración, pero creemos que la calificación es un punto importante y es un proceso en el que tenemos que dar más que un doble clic. Acá tenemos que discutirlo bastante con la industria, porque necesitamos dar señales claras y que sean congruentes entre el proceso de calificación, la remuneración y cómo está con respecto de la planificación de la transmisión. Acá hay varios aspectos que son necesarios armonizar y que sean congruentes por sí mismos. Entonces, en ese sentido, las medidas están enfocadas a modificar el proceso de calificación o los criterios de calificación con la misión de ser congruentes con los objetivos de la planificación del sistema de transmisión. Acá estamos buscando una resiliencia, estamos buscando un sistema más robusto, más fuerte, con mejor abastecimiento, mayor confiabilidad, y queda bastante inconsistente el ejercicio de calificación al día de hoy, efectivamente termina siendo probablemente todo instalaciones dedicadas a propósito.
También dar mayor trazabilidad y propender una simpleza ahí mismo. Sabemos que, y como lo hemos utilizado de las empresas, de que es un proceso bastante complejo, que no es fácil de seguir, lo mismo de replicar, por lo tanto también queremos dar una señal de un proceso bastante más simple, queremos llegar a. Y obviamente ahí el instrumento es el decreto 10, supremo en reglamento de calificación, calificación como y valenciación de las licitaciones. Eso es muy claro. Muchas gracias. Sí, vamos a ir directo a las preguntas. ¿A quién invito a pasar? Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano. Ahí tenemos un micrófono para pasar. Hola, gracias. Cristian Sepúlveda de SSP. Más una consulta, una preocupación en relación a la indicación que hizo el senador Castro en la 102. Como todavía está pendiente, ¿qué tendrá que decir el Tribunal de Libre Competencia? Me deja la preocupación. Solamente eso. Gracias. En principio, nosotros entendemos que eso se va a tener que ver en caso a caso, ya que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia no hace un pronunciamiento en abstracto sobre la normativa. Primero vamos a tener que desarrollar esto, regular esto, que empiece a funcionar, y eventualmente si surgen conflictos, ahí tendremos que ver qué dice el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, si es que alguien lo plantea en esa sede. Nosotros por lo menos a priori todavía no estamos tratando de visualizar cómo implementarlo, tan lejos como ver qué es lo que va a decir el Tribunal de Defensa de la Competencia, nos queda mucho trecho todavía. En la misma línea, claro, el mandato legal no hace ninguna alusión más allá de lo que ya hemos visto. Entonces, si no hay una facultad general, tampoco podemos hacer una bajada reglamentaria por lo mismo en ese sentido, en esta instancia. Entonces, por eso, caso a caso, tendría que revisarlo el tribunal dentro de sus facultades de sector. Eso. Ya, bueno, igual voy a recalcar que las próximas sesiones, las 3 otras sesiones, nosotros hicimos una invitación abierta a inscribirse y que especificaran las materias de las cuales ustedes querían observar o exponer. Nosotros hicimos una agrupación por temas generales. La próxima sería de implementación de la ley tal, con, bueno, estos temas de PMGD y generadora, que hacen propuestas de horas de transmisión. Después, la subsiguiente creo que está enfocada más en planificación y la última en calificación y valorización. En ese sentido, nosotros estamos enviando los correos a cada una de las personas que se inscribieron para exponer para confirmar si ese día pueden asistir o no, y así elaborar los programas concretos para que ustedes se inscriban dependiendo de sus intereses y materias que quieren abordar.
Hoy día vamos a enviar los formularios de inscripción para la asistencia de cada una de esas sesiones. Porque muchos nos han preguntado que me quedé fuera el 16, me quedé fuera el 24. Entonces, para que tengamos claro que ahora ustedes se pueden inscribir en cada uno de esos días. Yo te hago una pregunta, solamente era compartir de que, a propósito de la resolución comunitaria del 98, estaba publicado el procedimiento de cómo se va a ejecutar la obra de ampliación por parte de los propietarios. Así que si no lo tenían en el radar, está publicado por el lado nuestro el procedimiento para la ejecución de obra de ampliación por parte del propietario, que es lo que está en la resolución de la 98. Entonces, está en periodo precisamente de observación. Así que la invitación ahí, si no lo tienen en el radar, que lo vean, aprovechen de hacer los comentarios, porque lo vamos a ir sumando el trabajo que tenemos conjunto con el Ministerio de la resolución reglamentaria y lo que va a adelantar en el definitivo reglamento. Así que invitados todos, eso, así que invitarlos a que lo vean y bueno, muy bienvenidos ustedes. 13 de abril. Y el aviso de la catástrofe de 12 años. Pero son 10 días, está publicado hace un día. Sí, la versión publicada. Hasta 13, sí, correcto. Así que, bueno, cualquier cosa, seguimos trabajando todos, Ministerio, CNE y coordinador para todos ustedes. Creo que ya trajo alguna opción. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por las presentaciones. Humberto Tamayo de Energía Chile, y quisiera consultar, hablaron de plan de descarbonización, que saldría en el primer semestre de este año, y también tenemos la consulta pública que se va a hacer entre julio y septiembre, a raíz de la ley de transición. Mi pregunta era, ¿esa consulta pública va a recibir materia solamente de la ley de transición y de lo que se discuta aquí, o recoger también materias que se discutieron en su momento en la mesa de descarbonización, específicamente en el eje 1, que era modernización de la red? También se discutió sobre las tecnologías, acceso abierto? Entonces, ¿eso va a recapitular también la experiencia de esas mesas o son discusiones que van en paralelo en este año? Los dos procesos van aquí también, porque, bueno, en primer lugar, nosotros, como sabemos que viene un proceso de consulta pública y quizás al respecto de un articulado que se socializa a la industria, ya, eso por un lado. Entonces, esa etapa de consulta se hace respecto del texto escrito. Y también por eso nosotros hicimos esta instancia de sesiones y de discusión, también como un proceso para adelantarnos a esa consulta y no... Y no habernos sorprendido. Y no sorprendernos. ¿Cuándo se acaba el plazo de la consulta? El plan de descarbonización. Sí, están resolviendo. Pero los temas, cómo se plantean y cómo se abordan, son de forma distinta, porque uno sobre un articulado que ya está consolidado. Gracias. En todo caso, si es que hay alguna propuesta relativa a la mesa, que para algún interviniente sea relevante que sea tratado en este reglamento, el lunes comienza, como señor Fernández comienzo, el plazo para recibir propuestas escritas. Entonces pueden levantarlas nuevamente, pueden referirse a lo que se discutió en la mesa, y ahí nosotros claramente lo vamos a tener a la vista, más allá que también tenemos los resultados de la mesa también dentro del radar. Gracias. Sí, eso. Es más o menos un mes de plazo para presentar propuestas escritas. Va desde el lunes 7 de abril hasta el 5 de mayo.
¿ya? Así que el lunes deberían también estar habilitados como los formularios para que ustedes puedan presentarlo y también facilitar el trabajo para nosotros de la revisión. Vale. Vamos tomando Solamente quería saber un poquito más el motivo cuando Pedro presentó respecto de, o el análisis preliminar que había respecto de el pago o, como se establece en la nueva ley de transición energética, la remuneración que habían pequeños medios de generación por obras en el zonal, que se mencionaba, un poco tú mencionaste que esto en un momento podría cambiar de calificación y efectivamente remunerarse por algún otro segmento. Estoy pensando que son obras de expansión que están pensadas para, por ejemplo, uso de MGD, almacenamiento, distribución. Entender mejor por qué, brevemente en tu presentación mencionaste que esto se pagaría tal vez por los primeros 20 años, que después pasaría a pagarse por el sistema como se pagan hoy en día todas las obras zonales. Entender un poquito mejor eso. Ya, gracias, Cata. No, eso viene del texto de la ley. El texto de la ley, cuando hablaba en el artículo 115 de la forma de pago, fue explícito al decir de que lo que se paga compartido por los generadores o el almacenamiento de distribución son las expansiones del sistema, que se gatillaron a través de este mecanismo y que tienen este financiamiento compartido. Pero las obras existentes no podrían entrar a este sistema. Eso en parte por dar certeza de que no vayamos a cambiar la calificación y que el día de mañana el zonal empiece a ser todo compartido. Tienen seguro los primeros 20 años en este modelo y después de eso, cuando entra la calificación y valorización dentro de los procesos correspondientes, se va a calificar de acuerdo a la naturaleza de esa línea, igual como ocurre con todo el resto del sistema eléctrico. Y si es que resulta que en ese ejercicio se determina que el zonal se va a pagar exclusivamente por los clientes a través del cargo único, como se paga el zonal normal, y si es que es delicado, se pagará por la empresa de la forma habitual. Eso es la regla, dice que hay parte de uso de ente regulado del dedicado, también va a ser según la regla general. La idea era que este mecanismo permitiera adelantar obras que en el largo plazo eventualmente sirvieran para la demanda. Entonces, es esperable que a los 20 años ya la demanda requiera estas obras y pasen a ser zonal común y corriente. Pero esto es un ejercicio que se va a ver en el proceso de calificación en 20 años más, con las reglas que van a haber en 20 años más, que probablemente no son las que tengamos hoy día. Pero eso es el horizonte que estamos viendo nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Gracias por la presentación muy clara. Quisiera preguntar sobre el motivo en cuanto a la resolución de la CNE y si eso se va a mantener en la discusión reglamentaria después sobre el tema de la obra urgente necesaria, en el fondo en hacerlo una especie de ciclo en abril, cada vez periódico, ¿cierto? Versus hacerlo ad hoc a las solicitudes individuales que pudiesen darse por cada obra que se requiera, digamos. ¿Cuáles son las razones y si eso se mantiene en el fondo para el reglamento? Gracias, Milano, por esta pregunta. Obviamente todo lo que está escrito en la resolución a propósito del reglamento puede ser perfectible. Lo vamos a abrir obviamente en el ejercicio para discutirlo si es que eventualmente se ve una mejora o una eficiencia en el proceso. Se establecieron las fechas que quedaron en la resolución, abril y mayo, respecto de la presentación del coordinador del ministerio o el informe de la comisión, a propósito del plan de expansión también, porque efectivamente los recursos son escasos y son equipos que deberían estar haciendo más o menos el mismo trabajo. Si tú haces el ejercicio de contabilizar los plazos de la resolución de la obra necesaria y urgente, te da más de 7 meses. Entonces es un proceso largo.
Por lo tanto, la idea es que al menos no esté en paralelo, obviamente va a estar traslapado, pero no en paralelo completamente con la planificación, por eso el corrimiento finalmente de los plazos. Puede ser perfectible, obviamente lo podemos discutir, por ahora esa es la razón de por qué la flexibilidad. Y también complementar que este mecanismo tiene un límite anual del máximo de recursos que se pueden hacer. Entonces, si es que uno lo hace en cualquier minuto, partiendo por requerimiento de la industria o por iniciativa propia en cualquier momento, costaría mucho hacer calzar los montos y el verificar que no pasaran por los límites. Entonces, de esta forma se asegura que termina dentro del año y poder contabilizar los límites adecuados. Qué bueno que lo mencionaste, pero porque hay un punto importante. Si bien notaron en la resolución, bueno, no lo han visto, porque sale mal, obviamente. Pero se habilitó a la comisión efectivamente a hacer también este análisis de manera de oficio, justamente pensando en si que quedan. No sé. Mejor estar atento.